Hola a todos, mi nombre es Vanessa Banto. Les doy la bienvenida a este taller de Química General en el cual vamos a estar resolviendo unos 3 ejercicios de trabajo, lo cual pertenece al tema de termodinámica. Empezaremos por este primer ejercicio, el cual nos dice que un gas expande su volumen de 26,7 ml a 89,3 ml a una temperatura constante y nos piden calcular el trabajo en joules si el gas expande y nos dan dos situaciones, contra el vacío y contra una presión constante de 1,5 atmósferas. Existe una fórmula muy utilizada en estos casos, pero para entender mejor cómo funciona, vamos a hacer un pequeño diagrama. Inicialmente, antes de la expansión, yo tenía cierto volumen, es decir, tenía un volumen 1, un pistón, y sobre él estaba actuando una presión llamada la presión externa. Cuando se realizó la expansión, un proceso de expansión indica que el volumen aumenta. Es decir, ya no tengo un volumen 1, sino que tengo un volumen 2 mayor a ese volumen 1. Tengo un pistón y además actúa sobre él la misma presión externa, ya que este proceso se realiza a presión constante. La fórmula para estos casos, para el trabajo, indica que el trabajo es igual a menos la presión externa por el delta volumen. Cuando vemos un delta, esto nos indica variación, es decir, un delta V, un delta volumen, sería igual a la variación del volumen, lo cual matemáticamente se traduce como el volumen final menos el volumen inicial. Gráficamente, podemos entender ese delta V como la diferencia, ya hemos visto, entre el volumen inicial y el volumen final, es decir, eso sería el delta V. Sabiendo esto, podemos calcular el trabajo en la primera situación. Contra el vacío, sabemos que la presión externa en el vacío va a ser igual a 0. Y aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, realmente no importa cuánta variación de volumen hayamos tenido, ya que si yo multiplico cualquier número por 0, me va a dar 0. Es decir, que en este caso, contra el vacío, el trabajo es 0 joules. Para el siguiente caso, tenemos una presión de 1,5 atmósferas. Entonces el trabajo ya no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Y para calcularlo tenemos que emplear la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, es decir, menos la presión externa por el delta volumen y simplemente reemplazar los datos. Menos la presión externa es de 1,5 atmósferas y el delta V, como dijimos, sería el volumen final, que sería 89,3 ml menos 26,7 ml. Al resolver esa resta y posteriormente multiplicarlo por 1,5, me entrega un valor de trabajo igual a menos 94 atmósfera por ml. El ejercicio nos pide el trabajo en unidad de joules y para poder transformar la unidad de atmósfera por ml a joules, nos conviene transformar primero ese ml a litros. Para hacerlo yo voy a multiplicar por una fracción que sea igual a 1 para que el valor de menos 94 no quede alterado. Coloco un ml en el denominador para que se pueda simplificar con este otro ml y en el numerador voy a colocar un valor equivalente a un ml que esté en la unidad que yo quiero encontrar. Es decir, yo quiero encontrar el valor en litros para poder pasarlo a joules de una manera más sencilla. Es decir, un ml equivale a 0,001 litros. Al resolver esto, si se dan cuenta, se simplifica ml con ml y el resultado me queda como menos 0,094 atmósfera por litro. Ahora lo único que tengo que hacer es volver a repetir el mismo procedimiento de multiplicar por 1, pero esta vez tengo que encontrar la unidad de joules. Yo conozco que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. Si yo resuelvo esta operación, veo que se simplifica atmósfera con litro y atmósfera con litro. Por lo tanto, el trabajo me queda igual a menos 9,5 joules.
El siguiente ejercicio nos dice que el trabajo realizado para comprimir un gas es de 74 joules y que como resultado de esto se libera 26 joules de calor hacia los alrededores. Además nos piden calcular el cambio de energía del gas. Para este ejercicio tenemos que tener en cuenta la convención de signos que existe para el calor y el trabajo. Bueno, si yo tengo un sistema, según la UPAC, todo lo que ingrese al sistema aumentando la energía interna, es decir, si ingresa trabajo o ingresa calor, ambos van a tener signo positivo. Por el contrario, todo lo que salga del sistema disminuyendo su energía interna, pudiendo ser trabajo o calor, va a tener signo negativo. Sabiendo esto, llevando este conocimiento a nuestro ejercicio, si nos dicen que el trabajo realizado para comprimir un gas es de 74 joules, eso me indica que el trabajo tiene signo positivo, porque el trabajo está siendo suministrado al sistema para poder comprimirlo. Por lo tanto, nos encontraríamos en esta situación. Además, cuando nos dicen que se liberan 26 joules de calor hacia los alrededores, podemos ver que nos encontramos en esta situación, ya que el calor está saliendo del sistema hacia los alrededores. Por lo tanto, tendríamos un calor equivalente a menos 26 joules. El ejercicio nos pregunta el cambio de energía del gas. Por lo tanto, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, la cual nos indica que el cambio de energía va a ser igual al calor más el trabajo. Sabiendo esto, podemos reemplazar el valor de calor y el valor de trabajo en la ecuación considerando los signos que yo anteriormente deduje. Por lo tanto, el calor tendría un valor de menos 26 joules y el trabajo tendría un valor positivo de 74 joules. Resolviendo esto me entrega un delta E de 48 joules. ¿Qué me dice este valor? Este valor me indica de que cuando yo comprimí el gas, es decir, le apliqué un trabajo al sistema, en este caso a ese gas, la energía interna aumentó en 48 joules. Bueno, el último ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el trabajo realizado en joules cuando se evapora un mol de agua a una atmósfera de 100 grados. Suponga que el volumen del agua líquida es insignificante comparado con el volumen del vapor a 100 grados. Y también suponga un comportamiento de gas ideal. Como ya vimos anteriormente, podemos escribir el trabajo como menos la presión externa por el delta volumen. En este caso, mi delta volumen es igual al volumen del vapor menos el volumen del agua líquida. Para conocer el volumen del vapor, tengo que tomar en cuenta que el ejercicio me dice que ese gas sigue un comportamiento de gas ideal, lo que significa que obedece a la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales me dice que la presión del gas por el volumen del gas es igual a los moles del gas por la constante general de los gases por la temperatura a la que se encuentra el gas. A mí me interesa conocer el volumen de ese gas, por lo tanto yo lo voy a despejar en esta ecuación. El volumen del gas me quedaría igual a los moles del gas por la constante general de los gases, por la temperatura a la que se encuentra el gas, todo eso partido por la presión. Para que el volumen me entregue un valor en litros, yo tengo que escribir los moles, obviamente en unidad de moles. El R yo sé que vale 0,082. La temperatura la tengo que escribir en Kelvin y la presión la tengo que escribir en atmósferas. Entonces, con esto voy a reemplazar los datos que me da el ejercicio en mi ecuación. Primero, moles. Tengo un mol de agua, por lo tanto puedo entender que también tengo un mol de vapor, por lo que N equivale a un mol. El R, como dijimos, vale 0,082 y la temperatura me la dan en Celsius. Por lo tanto, ¿cómo hago si yo quiero transformar de Celsius a Kelvin? Simplemente tengo que sumar los grados Celsius más 273. Entonces, si yo tengo 100 grados Celsius, eso significa que tengo 373 Kelvin
Y la presión a la que se realiza la evaporación es una atmósfera. Entonces no tengo que cambiar nada ya que se encuentra en atmósfera y eso es correcto. Al resolver la multiplicación me entrega un valor de 31. Ya que coloqué la presión, la temperatura y los moles en las unidades correctas, el volumen me va a salir en una unidad de litros. Por lo tanto, puedo reemplazar en mi ecuación de trabajo, la cual me dice que es igual a menos la presión externa por delta volumen. Yo sé que la evaporación se realiza en una atmósfera, por lo tanto puedo considerar que la presión externa equivale a una atmósfera. Y el delta volumen, como dijimos, sería el volumen del vapor menos el volumen del agua. El volumen del vapor lo calculamos hace un momento, que sería 31 litros. Y el volumen del agua nos dice el mismo ejercicio que es insignificante comparado con el volumen del vapor. Por lo tanto, podemos considerar que es igual a 0. Si yo resuelvo esa multiplicación, me entrega un trabajo de menos 31 atmósfera por litro. Sin embargo, el ejercicio me pide este trabajo en unidad de joules, para lo cual yo voy a multiplicar, como hice anteriormente en otro ejercicio, por la equivalencia en joules de una atmósfera por litro. Atmósfera por litro lo coloco abajo para que se pueda simplificar y coloco su equivalencia arriba, es decir, 101,3 joules. De esta forma, el trabajo me queda con un valor de menos 3100 joules. Y de esta forma tengo el ejercicio resuelto.